Soy Josué Estaiza, estudiante de la Universidad Laica Loyola del Faro Manaví, carrera de Ingeniería en Sistema, y hoy vamos a hablar aplicación de las propiedades de la función cuadráticas. Aplicaciones de las propiedades de las funciones lineales y cuadráticas. Función cuadrática. La función cuadrática está dada bajo la siguiente expresión. La función cuadrática es una ecuación de segundo grado que la representamos de la siguiente forma. F de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, con las siguientes condiciones, donde a, b y c pertenecen a los números reales y a debe ser diferente de cero. Para representar una función cuadrática se identifica que el resultado del gráfico va a ser siempre una parábola, donde se puede distinguir varios elementos clave como el corte en Y, los cortes en X, la vértice y el eje de simetría. Como propiedades de las funciones cuadráticas tenemos que el corte Y en toda función de la ecuación y a x más bx más c con a diferente a 0 tiene un corte en el eje y, que corresponde al reemplazo del valor x es igual a 0 de la función f, resolviendo de tal forma de f de x a de 0 al cuadrado más b por 0 más c es igual a f de 0 es igual a c. También hay que mencionar que los cortes en X, las funciones pueden tener uno o varios cortes en cualquiera de sus ejes, como podemos ver en el gráfico de ejemplo. En este gráfico podemos observar que existen dos cortes en el eje X. Los elementos de una función cuadrática tenemos vértice, dominio y rango. El vértice de una función cuadrática es el punto máximo o su punto mínimo, el que queda determinado por la concavidad de la parábola, entendiendo por la concavidad de la cobertura de la gráfica. Por lo tanto, podemos tener parábolas concávas hacia arriba o parábolas concávas hacia abajo, de acuerdo al valor del coeficiente a de su función. Dominio. Una función cuadrática f de x es igual a x cuadrado más bx más c, donde a tiene que ser diferente de 0, definida en los reales. Tiene como dominio todos los números reales por su variable independiente x, puede tomar cualquier valor y no está sujeta a ninguna restricción. El rango de la función f de x de ax al cuadrado más c de a diferente de 0 corresponde a los valores que toma su variable dependiente y de f de x. Estará determinada por la ordenada de la vértice de la parábola y su concavidad. La siguiente tabla ilustra gráficamente las condiciones de dominio expuestas a los rangos expuestos. Fórmula cuadrática y de la discriminante. La fórmula cuadrática busca determinar los ceros de la función cuadrática. Esto es los cortes en el eje X, llamados también las raíces de la función. Podemos aplicar la siguiente expresión ya dada para determinar los cortes en el eje X. El número de las raíces a determinar depende de la expresión b al cuadrado menos 4ac, que se encuentra bajo el radical y que se conoce como discriminante o variación. El mismo que permite determinar el número de raíces reales de la función bajo las siguientes condiciones. Para la función cuadrática f de x es igual a x al cuadrado más bx más c, donde a es diferente de 0, si el discriminante de la variación de b al cuadrado menos 4ac es mayor a 0, la función tiene dos raíces reales distintas y su gráfica corta en el eje X en dos puntos. Si la discriminante de variación de f de b al cuadrado menos ac es igual a 0, la función tiene la raíz real o raíz doble y su gráfica es tangente al eje X, topa al eje X en un punto. Si la discriminante de la variación de b al cuadrado menos ac es menor a 0, la función no tiene raíces reales y su gráfica no corta en el eje X. Como ejemplo, da la función f de x, x cuadrado menos 8x más 18, determinar a, el corte en el eje y, b, la vértice, c, el gráfico. Solución del literal a. El corte en el eje y se determina cuando x es igual a 0. Esto es, evaluando la función en 0, f0
que corresponde al valor del término constante de la función. Por el resultado tenemos f de 0 es igual a 18. El punto de corte del eje Y es igual a 0,18. Para resolver el literal B, tenemos que relacionar las ecuaciones de la función a y x al cuadrado más bx más c del ejercicio f de x al cuadrado menos 8x más 18. Podemos identificar los coeficientes, dado que a es igual a 1, b es igual a menos 8 y c es igual a 18. La vértice está determinada por el punto de coordenada con la siguiente función. Resolvemos esta función y como resultado obtenemos el valor 4 y el valor 2. Luego el vértice tiene por coordenadas 4.2, que es el resultado de las operaciones anteriores. Y es un mínimo ya que a es igual a 1 mayor a 0. Ya que a es 1 y es mayor a 0. Por lo tanto la parábola cóncava hacia abajo. Para resolver el literal C debemos realizar una tabla de valores en la cual es abscisa de vértice ocupará el valor central de los valores de las variables independientes. Le damos valor. Como podemos observar, está nuestra tabla armada. Esto se debe ya que los valores se obtienen de un simple reemplazo del valor propuesto en la función. Es decir, evaluar la función de los valores en la tabla F2, F3, F4, F5 y F6. Ya teniendo nuestros puntos, podemos graficar nuestra parábola, que es de la siguiente manera y del siguiente. Y hemos terminado con la resolución del ejercicio.